Familia, vamos en nuestras Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1. Es nuestro primer pasaje de varios que estaremos navegando en esta mañana. El título de esta mañana es Vivificados por su voz. Vivificados por su voz. Infundidos de la vida. Vivificar significa algo que es infundido por la vida. Romanos 8 dice, si el espíritu de aquel que fue resucitado de entre los muertos vive en nosotros, así también seremos nosotros vivificados por el mismo espíritu. Así que la palabra que Dios nos trae esta mañana es una palabra de entendimiento acerca de la vida que produce esta realidad del espíritu morando en nosotros. Por eso, vivificados por su voz, de manera específica por su voz. Entendemos que Dios está llevando a su iglesia a una nueva etapa de madurez y crecimiento, porque Él ha prometido perfeccionar su obra en nosotros. Él ha prometido perfeccionar la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar. Dios no está haciendo otra cosa con nosotros, sino la obra de perfeccionarnos, de llevarnos a la madurez para la plena vida de lo que es Cristo en nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Si Dios está en esa misión, la pregunta es, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es la de comprender lo que Dios está haciendo, ponernos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Dios está perfeccionándonos, Dios está perfeccionando a su iglesia y nuestra tarea será la de comprender, la de alinearnos para gozar de una mayor manifestación de esa vida. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios está haciendo una obra, ¿cuál es nuestra tarea? La de ponernos de acuerdo con Él. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén, esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. La tragedia sería de que Dios está en una misión y yo no entienda lo que Dios está haciendo. Y entonces no puedo disfrutar y no puedo gozar de lo que Él ha preparado. Esa es la realidad para nosotros, los que estamos en Cristo, familia. Él está perfeccionando su obra y usted y yo necesitamos ponernos de acuerdo con esa obra. Puede decir conmigo, me pongo de acuerdo con Dios, me pongo de acuerdo con su obrar. ¿Qué es lo que está haciendo de manera específica? Entre varias cosas o entre varias maneras en cómo podríamos explicarlo, Dios está demostrando que su proyecto ha vencido, que su reino ha vencido, que su iglesia, que es su reino en la tierra, porque eso es la iglesia, su reino en la tierra es vencedora. Su iglesia es vencedora. La iglesia de Cristo es vencedora porque Él es el que dirige esta misión. La misión no es dirigida por los hombres. La misión de su reino siendo expandido en la tierra es dirigida por Él mismo. Y eso garantiza el éxito y la victoria. Por lo tanto, ni cortos ni perezosos deberíamos ponernos de acuerdo con lo que Dios está haciendo, porque allí está toda la bendición de Él. La iglesia, familia, es una realidad espiritual gobernante. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un templo religioso, la iglesia no es un conjunto de paredes, la iglesia mucho menos es una organización social simplemente. No, la iglesia es una realidad espiritual gobernante. Una realidad que gobierna. Es el reino de Dios expandiéndose en la tierra. Y es a través de esta realidad gobernante que todas las cosas están siendo reunidas en Cristo. ¿Por qué Dios dejó a su iglesia sobre la tierra? Porque Dios está en el proyecto de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Al hermano junto a usted, ¿sabías que esto es lo que Dios está haciendo? Dios está reuniendo, dígale por favor, Dios está reuniendo todo en Cristo. Para que todo sea el reflejo de la gloria del Hijo de Dios. Para que todo sea la evidencia, la manifestación del Hijo de Dios. Él está haciendo, familia, que todas las cosas se sometan al señorío de Cristo. Él está haciendo que todas las cosas se sometan al señorío de Cristo. Uno a uno, la profecía del Salmo dice, uno a uno todos sus enemigos están siendo puestos por estrados de sus pies. Todas las cosas están siendo reunidas en Cristo. Esto es lo que dice Efesios 1, verso 9. Lo leemos por favor juntos. Ahora,
Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Y hemos definido anteriormente quién es Cristo. Cristo es Dios en el hombre. Cristo es toda la vida de Dios infundida en el hombre. Eso es Cristo. Entonces, lo que Dios ha hecho es darnos a conocer su voluntad respecto a Cristo. ¿Cuál es esta voluntad? Llevar a cabo su propio buen plan. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está llevando a cabo su plan. Conozcamos, por favor, este plan. Verso 10. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, lea conmigo, por favor. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, verso 11, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está reuniendo todo en Cristo. ¿Qué significa esto? Que todo absolutamente. Y cuando Dios dice todo, se trata de todo. Se trata de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros negocios. Todo lo que implica nuestra vida sobre la tierra, todo Dios lo está reuniendo en Cristo para que todo sea la expresión de Cristo Jesús. Eso es lo que Él está haciendo. Y la gran noticia es que a Él le ha placido darnos a conocer su plan. Entonces, cuando se conoce el plan, podemos saber con exactitud hacia dónde vamos. Nuestra administración depende de la exactitud con la que entendamos el plan. ¿Entendemos el plan? Porque entonces podríamos estar tratando de vivir, perdiendo el tiempo, perdiendo energía, perdiendo fuerzas. Y definitivamente creo yo que ninguno de nosotros quiere perder el tiempo. Ninguno de nosotros quiere malgastar la vida. Los años que tenemos sobre la tierra son un tesoro que Dios nos ha dado. Y más vale entonces que entendamos el plan para que todos podamos correr en la dirección. Te llaman a un trabajo, por favor, ven, ayúdame. Ok, pero explícame en qué consiste el trabajo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios se ha encargado de dejarnos saber su plan. Hermano, esto es crucial para nuestras vidas. Esto es crucial para nuestras familias. Esto es crucial para el matrimonio, para la paternidad. Esto es crucial entender qué es lo que Dios está haciendo. Porque entonces yo empiezo a trabajar en la línea de la bendición, en la línea del favor. Y entonces todas las cosas que hacemos, todas las cosas que tocamos vienen a ser bendecidas, favorecidas. ¿Por qué? Porque estoy caminando de acuerdo a lo que Dios está haciendo, de acuerdo al plan. Somos esos instrumentos en el propósito de que todas las cosas glorifiquen a Cristo. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios está usando para llevar a cabo su propio buen plan? Dios le plació usarnos a nosotros. Dios le ha placido escogernos para ese plan. ¿Se ponen de acuerdo con el Señor? Señor, aquí estoy. Mi vida es para tu plan, mi vida es para tu propósito. Familia, la forma para ello, entonces, para lograrlo, es dejarnos dirigir por Él. Cuando usted va a un trabajo, a un puesto de administración, usted requiere seguir las directrices. Y hermanos, ese trabajo va a ser un favor de Dios. Una gracia de Dios si usted sabe seguir las directrices. Si sabemos seguir las directrices, si sabemos seguir la dirección, entonces tenemos la garantía de que nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Esa es la seguridad. Y para ello entonces necesitamos escuchar su voz. ¿Cómo es que seguimos el plan? Lo seguimos cuando sabemos escuchar su voz. Pero no solamente escuchar, porque quizás el término escuchar para nosotros, lectores del siglo XXI, cuando hablamos de escuchar, escuchar, poner oído a algo. No, siempre me va a escuchar complementando esto, escuchar y obedecer su voz. En el hebreo, escuchar ya implica la obediencia. Pero para nosotros es importante clarificar que el verdadero escuchar siempre termina en obediencia.
Generalmente no hay una palabra en el texto bíblico para obediencia. ¿Sabía usted eso? No hay mayores palabras para obediencia. La obediencia está implícita en el texto bíblico porque es la palabra misma escuchar. El que escucha es el que obedece. Digamos que escuché este sermón, escuché este mensaje, pero luego no hay obediencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No he escuchado. Porque el verdadero escuchar bíblico implica obediencia. Entonces, necesitamos escuchar la voz y necesitamos ser dirigidos por la voz. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Por qué? Porque se trata del buen plan de Dios. Y el buen plan de Dios requiere la directriz de Dios, requiere la dirección de Dios. Entonces es importante comprender, se nos dio al Espíritu mismo de Dios como nuestra vida. Y la voz de Dios habla, ¿en dónde? Es en nuestros corazones. La voz de Dios no es un asunto para nosotros externo. La voz de Dios es una realidad interna, porque Él vino a morar en nosotros, en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Nosotros no estamos poniendo atención simplemente a una voz externa. Las voces externas simplemente son instrumentos, pero para señalar la voz interna. Porque Él hoy nos habla es por medio de su Espíritu en nosotros. Entonces quiero que anote este primer pensamiento. La voz es tan importante. ¿Por qué es tan importante la voz de su Espíritu? Porque vivimos por su voz. Vivimos por su voz. Familia, es importante entender que el vivir está en la obediencia a la voz. El escuchar la voz no es un asunto simplemente opcional. Cuando entendemos esta realidad, llegamos a descifrar, hermanos, que escuchar la voz es un asunto de vida. Es un asunto crucial. La voz de su Espíritu no está allí para que sea optativo para nosotros. ¿Lo escucho o no lo escucho? ¿Le pongo atención o no? La voz de Dios está allí. Y es una demanda de obediencia. Nos demanda obediencia. Puede poner su manito conmigo por un momento, su mano derecha, aquí en su vientre. Es allí donde Él prometió fluir con su vida y con su voz. El que cree en mí, dice Jesús, tal como dice la Escritura, de su interior, la palabra es de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. Tenemos la voz en nosotros. Tenemos la vida del Espíritu en nosotros. Gracias a Dios por los mensajes, gracias a Dios por las explicaciones, pero todas esas palabras lo que hacen es confirmar una realidad interna. La tengo, la tenemos. Por lo tanto, le pregunto yo, ¿es concebible en algún momento decir, me siento solo? Dios mora en ti. Dios mora en nosotros. Y Él en todo tiempo, hermanos, está hablando. No está este versículo en mi texto, pero por favor anote Hebreos 1, versos 1 al 2. Dios en otros tiempos, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Él nos habla ¿en quién? ¿Cuál es la voz? La voz que habla el Espíritu tiene nombre y apellido. Se llama el Hijo. ¿Qué es lo que el Padre está revelando al Hijo por medio del Espíritu? El Espíritu que mora en nosotros está revelándonos al Hijo. Por lo tanto, familia, yo sé que podemos utilizar esta frase generalmente y decir, háblame Dios, pero Él ya está hablando. Él habla en el Hijo y nos habla acá adentro. Él está hablándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente distinguirlo, identificarlo. Hermanos, esa es su realidad.
La obediencia a su voz, familia, es el verdadero vivir. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Nosotros, por favor, léalo conmigo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No. Ese no fue el regalo que se nos dio. Por favor, leamos juntos, con confianza, con seguridad, porque esa es la palabra que Dios habló para nosotros. Lo recibimos. Por favor, lo leemos juntos, ¿de acuerdo? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede ¿de quién? De Dios. Hermanos, pausa allí. ¿Cuál fue el espíritu que recibimos? El espíritu de Dios. El espíritu que procede de Dios mismo. Lo recibimos. Es un hecho terminado, consumado. El espíritu mora en nosotros. Por favor, ¿cuántos pueden expresar una sonrisa de felicidad y gratitud? Señor, gracias. Tu espíritu mora en mí. Es el espíritu que recibí. Hermanos, esto no es teoría, esto no es concepto, esto no son doctrinas. Estas son realidades de las cuales ya participamos por la fe. El espíritu que recibimos. ¿Para qué? ¿Para qué se nos dio el espíritu de Dios? ¿Con qué fin? Para que entendamos. ¿Para qué es el espíritu de Dios? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu de Dios tiene la meta de hacernos comprender lo que ya tenemos, lo que ya se nos dio. Es la función de su Espíritu. Esto es, verso 13, precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que viven y moran en nosotros? Son las palabras que enseña el Espíritu. Quiere decir que si toda voz ahorita se calla, si estos micrófonos se apagan, entonces nosotros seguimos escuchando la voz que nos revela y nos muestra todo lo que hemos recibido. Familia, es importante aclarar esto. Hermanos, no necesitamos, los que estamos en Cristo, no necesitamos nada más para acceder a la voz. Ya la tenemos. La voz, escuchar la voz de Dios no es un asunto de ciertos líderes o pastores o súper ungidos. Eso es una mentira que no se sostiene por la palabra. Escuchar la voz de Dios es el privilegio de todos los hijos de Dios. Porque estamos en Cristo. En Cristo se nos concedió el Espíritu de Dios para disfrutar el escucharlo. Puede que sea lunes, puede que sea martes, puede que sea 6 de la mañana, 12 del día, 10 de la noche, 3 de la mañana. Siempre está allí su voz. Él siempre nos está hablando. Crea, por favor. La palabra es sencilla en su explicación. Se nos dio el Espíritu para comprender toda esta vida que se nos dio. ¿Cuántos lo agradecen? Lo tenemos. Vive en nosotros. Mora en nosotros. Familia, fuimos creados para percibir esta voz. Pero un entendimiento limitado es creer que solo necesitamos cosas físicas para vivir. No. Vivimos por la voz. En otras palabras, es cuestión de vida o muerte. Hermanos, literalmente es vida o muerte. Si yo sé escuchar la voz de Dios, voy a vivir.
Si yo no hago caso a la voz de Dios, aunque tenga vida física, vegetamos en esta tierra. Nos secamos, nos consumimos en esta tierra. Eso explica por qué hay temporadas o momentos donde nos hemos sentido como que estamos secos. No es porque Cristo no está, sino ¿por qué? Porque ponemos más atención a obedecer tantas voces a nuestro alrededor y la voz que nos está hablando en el Espíritu, la voz del Espíritu de Dios, es ignorada. Ponemos más atención a lo que pueda decir, a la voz de un diagnóstico médico. Ponemos más atención a la voz de lo que dice un pronóstico económico. Ponemos más atención a la voz de la preocupación, a la voz de la ansiedad. Pero Dios sigue hablando. Y lo que Dios quiere es que nos pongamos de acuerdo con lo que Él está diciendo, con lo que Él está hablando. La tarea para la siguiente semana. Permítame en la siguiente semana consultarle. ¿Qué fue lo que te habló el Espíritu? Porque hermanos, esto no es una doctrina, es una realidad viva que disfrutamos todos los que estamos en Cristo. Es nuestro privilegio. Lo creemos. No siempre vamos a tener a un consejero a nuestro lado, un pastor, un líder, no. Pero siempre tenemos al Maestro que nos guía toda la verdad. Y es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios por los ministros. Pero hermanos, tenemos el Maestro de toda la verdad morando en nosotros. Y Él nos guía, Él nos dirige. Y su voz es verdadera dirección. Su voz es consuelo. Su voz es vida. Muchas veces creemos que todo lo que necesitamos es pan físico para vivir. Pero hermanos, el hombre no vive por el pan físico, sino por el pan vivo, que es el Hijo de Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. El Espíritu es el que comunica esta voz. Jesús le dijo al tentador, el hombre vive. ¿De qué vive el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios, de la voz de Dios. ¿De qué vivimos? Es decir, hermanos, un día que yo no escuché la voz de Dios, ¿es un día que viví? ¿O es un día que me sequé? Por eso decimos, es vida o muerte, es fruto o esterilidad. Nuestra fructificación depende de escuchar su voz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la voz de Dios. Qué importante es esto. Porque, hermanos amados, es por medio de la voz del Espíritu que tenemos acceso a las realidades de la vida que se nos ha dado. Todo lo nuevo, diga conmigo, todo lo nuevo, todo lo eterno de Dios es efectivo mediante su voz. Dios nos ha venido hablando que estamos en un tiempo bisagra, transición. Dios quiere llevarnos a una plenitud de entendimiento, a una plenitud de manifestación de esta vida. Ese es el deseo del Señor, que su iglesia madure para más vida en esta tierra. Y para acceder a esa novedad de vida, para acceder a todo lo nuevo de Dios, yo necesito depender de la voz del Espíritu de Dios. No es por saber, sino por escuchar y obedecer la voz del Espíritu. Lo nuevo de Dios solo se puede vivir por la obediencia al Espíritu. ¿Cómo es que vivimos lo nuevo de Dios? No es por doctrina simplemente, no es por instrucciones simplemente. Lo nuevo de Dios se hace efectivo mediante el ejercicio de depender y obedecer la voz de Dios.
Porque solo el Espíritu comunica la verdad que es Cristo. Solo el Espíritu comunica lo que es Cristo. Por lo tanto, yo necesito sintonizarme a la voz del Espíritu. Porque la voz del Espíritu, ¿cuál es el idioma que habla el Espíritu? El idioma que habla el Espíritu es Cristo. El idioma que habla el Espíritu es el Hijo. Todo el tesoro de esta vida entonces fluye por dependencia y obediencia al Espíritu. ¿Cómo es que vivimos poderosamente? ¿Cómo es que vivimos las obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas? Mediante la dependencia de esta voz y la obediencia a esa voz. Dios nos ha dicho que esta casa espiritual está en tiempo de bisagra. Estamos en una transición hacia lo nuevo. La semana pasada el pastor Fersen nos recordaba que nuestra vida está definida por lo eterno y que nuestra mirada debe estar puesta es allí. Y es por esto que necesitamos entender que si ignoramos la voz del Espíritu en nuestros corazones, seguiremos aferrados a lo viejo. Si yo ignoro la voz de Dios, seguiré aferrado a la estación anterior. Solo cuando el Espíritu nos muestra a Cristo es que lo viejo pierde valor. ¿Por qué se detiene el avance? Por aferrarnos al pasado. ¿Por qué Israel no pudo tomar la tierra prometida? Porque estaban aferrados al pasado. La idea de que el pasado es mejor detiene a la iglesia del avance hacia lo nuevo del Señor. El oído espiritual, por eso, es tan importante porque nos abre paso al desprendimiento. ¿Cómo es que nos desprendemos de todo lo viejo? ¿Cómo es que nos desprendemos de todo lo que sabemos que nos estorba, de lo que sabemos que nos detiene, de todo lo que ocupa el espacio para que no venga lo de Dios? ¿Qué es lo que nos podría detener? Es un oído espiritual cerrado. Sin la voz de Dios, la mente se aferra a los recuerdos, a las costumbres, a las estructuras, pero oír su voz es lo que nos impulsa a salir del pasado de esclavitud. La voz del Espíritu nos libera entonces para abrazar lo nuevo en este tiempo y pasar a un nuevo nivel de madurez y expresión de Cristo. Es tiempo de devolverle el gobierno de nuestras vidas al Espíritu. Es tiempo de devolverle el gobierno de nuestras familias al Espíritu. Es tiempo de devolverle el gobierno de la iglesia a la voz del Espíritu. Porque es entonces que podemos vivir de verdad. No hay vida sin la voz. Porque si nuestro vivir depende de su voz, Dios garantiza entonces que podamos acceder a ella. Físicamente, ¿de qué dependemos? Del oxígeno en el aire. ¿Qué pasa? ¿Cuánto esfuerzo usted tiene que hacer para acceder al oxígeno? ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer? ¡Wow! ¡Qué difícil es respirar! Nadie dice eso, ¿no? La voz del Espíritu es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Y no es difícil acceder a ella. Hemos complicado la manifestación de la voz de Dios muchas veces, erróneamente. Cuando la voz de Dios... ¿Cuál es el pensamiento aquí, hermanos? Si nosotros necesitamos la voz de Dios para vivir, Dios no la puede dejar complicada. ¿Entendemos este pensamiento? Si Dios sabe que nuestros cuerpos necesitan el oxígeno para vivir, para el aliento de vida, lo hizo tan disponible para nosotros. Si nosotros necesitamos la voz de Dios para vivir, Dios hizo su voz tan disponible para nosotros aquí. Es importante entender esto. Porque esto manda abajo todo argumento. No, es que la voz de Dios, yo no escucho a Dios, Dios no me habla a mí, Dios solo le habla a algunos. Es una mentira, derribe la mentira.
porque vivimos por la voz. Por lo tanto, Dios garantiza el acceso a la voz. Lo creemos. Dios garantiza que podamos acceder a ella. ¿O Dios, usted cree que Dios es malo? Sabe que vivimos por su voz, no de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Pero Dios la pone complicada para que nos muramos en el intento. No, es sencillo escucharlo. Un bebé, ahí yo observo una bebita. Esa bebita, en lo pequeña que está, ya reconoce la voz de sus padres. Ella no tiene que hacer esfuerzo para escuchar e identificar quién es su papá y quién es su mamá. Hermanos, yo le aseguro, le garantizo, le firmo, usted ya escucha la voz de Dios. Usted ya la escucha. Nuestro problema no es que no escuchamos. Lo que estamos detenidos es en hacerle caso ahora. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él está hablando y no es difícil. No es complejo. Ya. Dentro de un momento iremos al parque. ¿Qué necesitamos hacer? Ok, Señor, te escuchamos. Y no es difícil. Hágale caso a la voz. Usted es de los que aquellos cuando les llaman por teléfono y usted sabe quién es el que le está hablando, pero usted sigue dudando. No, no eres tú. Alejandro, no eres tú. Háblame más claro. No nos queda duda de quién nos está hablando si es una voz familiar a nosotros. Ese es Dios. Dios nos dice, ¿por qué dudas? Yo te estoy hablando. Punto. El mega secreto para escuchar la voz de Dios. Simplemente escucha. Porque esa es la garantía que se nos dio en Cristo. Un acceso sencillo, fácil para el corazón que solamente se dispone. Solo que requiere disposición continua hasta que escucharlo y seguir la instrucción se vuelva tan natural en nosotros. Sí, al inicio suena como, escuchar a Dios. Pero hermanos, sigue practicando, sigue ejercitando, porque luego se vuelve tan natural y tan sencillo. La clave de todo esto que estamos hablando, amar a Cristo. Ama a Cristo. Considera a Cristo el valor más alto, porque eso es lo que el Espíritu te habla. Considera el tesoro, porque ninguna experiencia, ningún recurso material, ninguna situación traumática, ningún recuerdo doloroso tiene el valor que tiene Cristo. Ninguna imposibilidad. Hermanos, la tentación es que permitamos que las cosas, las experiencias traumáticas, los recuerdos dolorosos, estén allí ocupando la centralidad de nuestra mente. Pero cuando tú le das el valor a Cristo, todas esas cosas desvanecen, todas esas cosas pierden su peso. Concéntrate en la belleza de Cristo Jesús. Y vas a ver, todas esas cosas pierden poder. Todo afán, toda preocupación no tiene el valor real que tiene Cristo. Por eso cuando lo amamos a Él, será tan fácil distinguir su voz y será tan fácil distinguir lo nuevo, dejar lo viejo y ser guiados por Él. Y esto nos conduce al segundo punto. Vivimos por su voz, pero esa voz es tan necesaria y la necesitamos, es nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esa voz nos purifica. Somos purificados por su voz. Tú no eres quien va a efectuar la limpieza la hace Él. Eso es lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 15, verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Qué nos limpia? Su voz, amada familia.
Es su voz lo que nos limpia, lo que nos purifica de todo aquello que no da fruto, de todo aquello que estorba. Yo lo que necesito, cuando está el afán, cuando está la preocupación, cuando están los recuerdos dolorosos, cuando están las experiencias traumáticas, lo que necesitamos es, ¿qué dices tú, Señor? Porque escucharte a ti purifica mi mente de todo lo viejo. Familia, la voz de Dios limpia lo viejo para que se desarrolle lo nuevo. No pelees tú. No pelees con los pensamientos viejos. Hace semanas atrás reconocíamos que Dios no nos llamó a librar una batalla con los pensamientos impuros. Dios no nos llamó a librar una batalla en nuestra mente. Cambiemos ese entendimiento. La mente no es un campo de batalla. La mente es el espacio para escuchar la voz de Dios. Dios no nos llamó a lidiar con pensamientos. Y estoy aquí, pastor, luchando con los pensamientos impuros. No. Detente. Ok, qué bueno que reconozcas lo impuro. Ahora escucha la voz de Dios. Porque su voz nos limpia. Ustedes son limpios por la palabra que les he comunicado. La limpieza y la purificación de nuestros corazones, de nuestras mentes, lo viejo que necesita ser quitado, depende solo de su voz. Depende solo de su voz. Nuestra purificación es posible gracias a la voz de Dios que resuena en nuestro corazón. Por medio de la escritura, por medio de la oración, por medio de la instrucción en la comunidad del cuerpo, somos entrenados para identificar la voz de Dios en nuestro corazón. Y esa voz, que es Dios mismo, nos purifica, nos limpia, esa voz nos poda. Su voz es el bisturí amoroso que corta lo que no da fruto para producir todo lo que sí da fruto. ¿Cuál es ese bisturí? Su voz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escucharlo. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos de acuerdo. Sí, Señor. Porque tu voz es la que poda, la que limpia, la que quita. Es la obediencia a su voz, familia, lo que diferencia una rama estéril y una rama fructífera. Hay ramas estériles, están allí, pero no producen frutos. Solo lo que hacen es robar energía. ¿Qué diferencia una rama estéril de una rama que da fruto? Que a la estéril hay que cortarla. Pero el Padre, que es el labrador, deja cuáles ramas, las que dan fruto. Es decir, Él va a quitar todo pensamiento que no le glorifica para dejar en tu mente los pensamientos que lo glorifican. Me encanta lo que Dios nos viene hablando. Dios a mí me viene diciendo, deja de complicar mi voz. Señor, perdóname por complicarla, porque su voz es sencilla. ¿Cuántos quieren sinceramente agradar a Cristo aquí? Ya. Si eres sincero en tu deseo de agradar a Cristo y tú corres a Él, no tengas duda de que Él es el que te va a hablar y que Él es el que te asiste. Él es el que te dirige. Créelo. Porque exponernos a la voz del Espíritu es seguro. Porque cortará todo pensamiento que nos vuelve ramas secas. ¿Sabes qué es lo que seca? Pensamientos, ramas secas. Pensamientos, ramas secas. Es importante entender, a partir de una buena exégesis del pasaje de Juan 15, dice, mi Padre es el labrador y Él poda toda rama que no da fruto. Y generalmente, ¿qué hemos pensado? Lo hemos limitado solamente, Dios corta a las personas que no dan fruto. No, es mucho más profundo. Dios corta todo pensamiento que no es Cristo.
Dios corta todo deseo que no es Cristo y Dios corta todo sentimiento y emoción que no es Cristo para dejar solamente los pensamientos, las decisiones y las emociones que son de Cristo. Porque Él es el labrador. La voz del Espíritu está para quitar toda idea que no es conforme a Cristo y podemos confiar en su operación. Es seguro. No trate de enseñarle al cirujano que estudió por años y se quemó las pestañas cómo debe hacer su procedimiento quirúrgico. No tratemos de cuestionar o enseñar al Espíritu de Dios, que tiene toda la vida de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo cuando Él quita, cuando Él corta, cuando Él poda en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Cuando somos expuestos al testimonio de Cristo en las Escrituras, cuando nos exponemos, ¿por qué vamos a la Escritura? Porque la Escritura es acerca de Cristo. Cuando nos exponemos a ese testimonio, entonces el Espíritu manifiesta en nosotros no una imitación de Cristo. No estamos imitando a Cristo, sino que el Espíritu manifiesta todo lo que es Cristo mismo en nosotros. Hermanos, lo viejo y lo nuevo no pueden convivir. Lo que es resultado de la independencia y lo que es fruto de Cristo no pueden coexistir. Por lo tanto, es Dios mismo quien va quitando lo que no es de Él, todo esfuerzo natural, humano, independiente de Dios, toda autosuficiencia, Él la quita para dejar lo que sí es de la vida. El que es guiado por el Espíritu avanza sin quedar atrapado en lo que ya fue. ¿Qué necesitamos para avanzar? ¿Qué requerimos? Escuchar la voz de Dios. Ignorar la voz de Dios me deja atrapado en lo que ya fue. En lo que fue, en lo que ya caducó, en lo que es estéril. Escuchemos, hermano, esto. Ignorar esta voz es quedar atrapado en lo que ya fue, en lo que ya caducó, en lo que es sin fruto. No podemos ignorarlo. No lo ignoremos. Tú lo tienes, yo lo tengo, lo tenemos por estar en Cristo. Ahora, no nos preocupemos por algo, porque la voz de Dios es un juicio. Pero no se me asuste. La voz de Dios es un juicio no contra nosotros, sino contra lo que estorba que florezcamos. Porque somos de Cristo. ¿Y qué va a hacer Él? Su voz va a quitar lo que no nos permite florecer. Mire lo que dice Isaías 43, 19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Quién está hablando? La voz de Dios solo habla lo nuevo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. ¿Un camino a través del desierto? ¿Una carretera? Crearé ríos en la tierra árida y baldía, seca. ¿Quién lo hace? La voz de Dios. ¿Qué transforma un desierto en nuestra mente? ¿Qué transforma un desierto en nuestro corazón en ríos? La voz de Dios. Escúchala. Ese camino es la vida de Dios guiándonos. Esos ríos son la vida de Dios fluyendo en nosotros. No es con métodos que nacieron de la autosuficiencia del hombre, sino que es el Espíritu mismo de Dios el que está despojándonos de confianzas vanas, de planes vanos, de estrategias vanas, para expandir su reino de vida y luz a través nuestro. Es su voz la que hace toda esta operación de novedad. Mire lo que dice Apocalipsis 21, verso 5. El que está sentado en el trono, es decir, el que tiene toda la autoridad.
Dijo, wow, ese verbo me llama la atención. Dijo, ¿quién dijo? El que tiene toda autoridad. ¿Quién fue el que habló? El que tiene todo dominio y todo poder. El que hace todas las cosas nuevas. Mire lo que dijo, yo hago nuevas todas. Es decir, lo nuevo surge de escuchar a aquel que habló desde el trono. ¿Sabes lo que dice la palabra acerca de nosotros? Efesios capítulo 1. Estamos unidos a Cristo en lugares espirituales. Estamos sentados en el trono. Quiere decir, qué tremendo esto, hermanos. Quiere decir que nosotros oímos claramente porque estamos en el trono con Cristo. Y el que está en el trono ha dicho, yo hago todas las cosas nuevas. Físicamente estamos aquí, pero en el espíritu estamos en el trono con Cristo. Y el que está en el trono ha hablado. Su voz resuena diciendo, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe, porque estas palabras que yo hablo son fieles y verdaderas. Sus palabras son fieles y verdaderas. Es fiel. El que te habla es fiel. El que nos habla es verdadero. No dudes. No dudemos. No dudemos de esto, familia, porque el que habló lo garantizó. También dijo, hecho está. Por favor, me olvidé resaltar ese versículo, ese verbo, perdón. También me dijo, él habló. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente. Ni siquiera tienes que pagar. Ni siquiera es por esfuerzo propio. Yo le daré, ¿cómo dice? Gratuitamente, de la fuente, señale acá, la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quiénes son los vencedores según esta realidad? Todo aquel que se sintoniza a la voz de Dios, aquel que ha hablado y dicho, yo hago todo nuevo. Familia, es por su palabra que Él ejecuta todo nuevo. La victoria es por su voz. La esperanza es por su voz, el avance como iglesias es por su voz, el descanso es por su voz, el disfrutar la vida de Dios es por su voz, la sabiduría es por su voz, la experiencia de esta vida es por su voz, la dirección es por su voz, su palabra viva, efectiva por su espíritu en nuestros corazones, nos dirige a vivir diariamente en una victoria eterna. Absolutamente todo es por su voz. Nuestro gozo, por favor anótelo, este es mi tercer punto. Nuestro gozo es por su voz. ¿De qué depende de que experimentemos verdadero gozo y alegría? De su voz. Hermanos, el verdadero gozo, el refrigerio y el descanso del vivir están en la voz de Dios. ¿Quiénes son los que disfrutan el vivir? Los que se disponen a la voz. Familia, todo lo que el hombre natural busca por sí mismo. ¿Qué busca la gente? ¿Por qué trabaja la gente? Por una jubilación. ¿Y por qué quiere la jubilación? Porque quiere descanso. Ok, ¿por qué se esfuerza la gente? Por una mejor y más feliz vida.
¿Por qué se esfuerzan las personas? Por tener paz. Trabajan y tantas cosas, ok. Familia, todo lo que el hombre natural busca por sí mismo, verdaderamente ha sido hecho efectivo en la dependencia de la voz del Espíritu. Todo lo que la gente busca y posterga, un día me voy a jubilar y voy a ser feliz descansando. Tú lo tienes hoy, tú tienes descanso hoy por la voz del Espíritu. Tú tienes refrigerio hoy por la voz del Espíritu. Tú tienes verdadero gozo hoy por la voz del Espíritu. Porque vamos a postergar y esperar que pasen 20, 30, 40 años para recién experimentar vivir. Peor aún, muchos reducen el vivir de Dios un día allá en el cielo. Y es una reducción peligrosa porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros para que hoy podamos disfrutar la vida de Dios efectiva en nosotros. Es una realidad para nosotros, iglesia. El que aprende a vivir en obediencia a la voz del Espíritu empieza a vivir ya una vida de gozo y descanso diario. El afán, el deseo del control y la turbación pierden su poder en un corazón que decide vivir por la voz de Dios. ¿Dónde pierde poder el afán? La turbación, la angustia. ¿Cuándo pierden poder? Cuando yo decido vivir por lo que Dios está hablando. El Salmo 19 que nos habla de la voz de Dios. Solo leo 2 versículos del Salmo 19. Por toda la tierra resuena su eco. El eco de la voz de Dios, la voz misma de Dios. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Vamos al verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿De dónde viene el gozo, la alegría? Es las palabras que salen de la boca de Dios. Es su voz. Jeremías 15, verso 16, dice el profeta: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Él sabe lo que es alimento. Yo comía tus palabras. Tus palabras eran para mí, ¿qué cosa? El gozo y la alegría de mi corazón. ¿De qué depende de que nuestro día sea un día de verdadero placer, gozo, descanso? Escucharlo. ¿Por qué vamos a postergar si lo tenemos? Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Es decir, tenemos el nombre de Dios inscrito en nosotros. Somos justicia de Dios en Él. Porque cuando estamos abiertos, familia, a la voz del Espíritu, la sabiduría de Dios encontrará su lugar en nuestros pensamientos. ¿Qué quiere la gente? Sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo procedo? ¿Cómo se vive esta vida? Sabiduría, sabiduría. Necesito sabiduría. Sintonízate la voz y entonces la dirección, los pensamientos de Dios que sobrepasan a los nuestros nos van a gobernar y nos van a remontar a ver cada asunto desde la perspectiva eterna. Vamos a vivir con verdadera sabiduría. Un negocio requiere sabiduría. La familia requiere sabiduría. La paternidad, la educación de los chicos requiere sabiduría. La voz del Espíritu es la fuente. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene. ¿De qué cosa? De toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La alegría y la paz vienen de esta realidad y esta comunión en nosotros. Por lo tanto, se nos decía hace 2 semanas, Dios no puede poner lo nuevo en una estructura vieja.
Dios no puede poner, usando la figura que usó Jesús, Dios no puede poner un vino nuevo en un odre viejo, en una bolsa de cuero vieja. Hay un principio físico allí. Si ponemos vino nuevo que tiene todavía enterito fermentarse, ese vino nuevo en esa bolsa vieja va a hacer que esa bolsa vieja se rompa. Porque el vino emana gases en el proceso de fermentación. ¿Cuál es el odre viejo? El odre viejo es ignorar la voz. ¿Cuál es la estructura vieja de la que tenemos que desprendernos? Vivir por emociones, vivir por sentimientos, vivir por vista y no vivir por la voz. Ese es el odre que tenemos que entregar e intercambiarlo por el odre nuevo. ¿Cuál es el odre nuevo? El odre nuevo es la mente que no vive por lo que estos ojos ven, aunque el panorama se ve sombrío. Que no viven por sentimientos, no viven por emociones, sí, todas esas cosas, ni por diagnósticos ni por pronósticos temporales, sino que vivimos por la voz de Dios. Ese es el odre nuevo. ¿Qué pasa con el odre nuevo? El odre nuevo, la dependencia de la voz del Espíritu nos prepara para escuchar, para recibir y para manifestar toda la novedad de vida que Dios tiene para nosotros. No me quiero quedar en el pasado. Usted se quiere quedar en el pasado. ¿Cuántos avanzamos hacia lo nuevo de Dios? Amén. ¿Qué tenía el pasado? Queja. ¿Qué tenía el pasado? Lamento. ¿Qué tenía el pasado? Tristeza. ¿Qué tenía el pasado? Murmuración. ¿Qué tenía el pasado? Miseria. ¿Qué tenía el pasado? No hay propósito, no hay esperanza. El nuevo vino se derrama en aquellos que dicen, Señor, no más por emociones, no más por vista, sino por depender de la voz de tu Espíritu. Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu. Mire, las iglesias en Apocalipsis están pasando por una situación bien difícil, compleja. Cada una tiene una situación difícil. Ellos no necesitaban voz de hombres. Las 7 iglesias, cada una de ellas necesitaba escuchar lo que el Espíritu estaba diciendo a la iglesia. No necesitamos voz de hombres. ¿Qué necesitamos? La voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque la dirección de la iglesia siempre ha sido del Espíritu. Siempre. Es un descanso. Muchas veces los líderes se pueden llegar a abrumar pensando que es la labor de ellos. Y me ha pasado. No. Nunca fue obra de hombres. La iglesia es gobernada por el Espíritu. Y ahí está el gozo. Ahí está la alegría. Familia, ¿cuántos desean o cuántos activan, porque ya lo tienen, vivir por esta voz? Amén. Nos ponemos de acuerdo. Es nuestro derecho. Lo creemos. Dentro de un momento vamos a hacer grupos de 5. Reúnanse en sus grupos. ¿Y qué van a hacer? Escuchen al Espíritu. ¿A quién quieres Dios tocar? ¿A quién quieres? Aquí estamos dispuestos. ¿Y usted cree que Dios, que quiere llevar a cabo su propio buen plan, Dios va a decir, no te voy a hablar? No. Él está llevando a cabo su propio buen plan. Y Él lo va a cumplir hasta el final. Identidad.
dirección, fecundidad, fruto, preservación y misión, propósito, destino. Todo eso está en la voz de Dios. Su mano derecha en su vientre. Y solo dele gracias. Lo tengo. Es mío. Gracias, Señor. Me pertenece. Me pertenece. Gracias. Tú me hablas. Como esa bebé puede distinguir la voz de sus padres. Puedo distinguir claramente tu voz, Señor. Como esa bebé puede distinguir claramente a sus padres, al punto que puede empezar a llorar porque reconoce que no es su padre el que está hablando. Así identificamos tu voz. Gracias, Señor. Crea en la voz, no la complique. Crea. Crea porque Él es fiel. Y Él está llevando a cabo su propio buen plan. Quitar todo lo que no es Cristo para dejar todo lo nuevo de Cristo. Es nuestro regalo, nuestro privilegio. Si le ayuda a ponerse de pie, agradezcamos. Es mi regalo, Señor. Es mi derecho, mi privilegio.